Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a seguir con este diplomado. El día de hoy y el día de mañana vamos a revisar el tema del Instituto Nacional Electoral y sus distintas atribuciones, entre ellas las de asunción, atracción y delegación, entre otros puntos que vamos a revisar. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador también de la Escuela Judicial Electoral. Aquí en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx estoy a sus órdenes para cualquier tema que fuera de su interés de la Escuela Judicial Electoral, su oferta académica o algún tema relacionado con la materia electoral, alguna jurisprudencia, alguna tesis, un criterio, una sentencia, cualquier cosa relacionada con el tema electoral, pues estoy ahí a sus órdenes con toda confianza. Pueden escribirme a mi correo electrónico para cualquier asunto que requieran relacionado con la materia y con la Escuela Judicial Electoral. Recuerden que pueden participar en cualquier momento de la plática, pueden abrir su micrófono o poner por ahí algún comentario en el chat o alguna manita ahí para participar directamente y con todo gusto todas y todos los escuchamos con atención. Bueno, el tema que vamos a ver es, como ya lo señalamos, las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Seguramente ya lo han visto, pero bueno, una reforma trascendental sobre el Instituto Nacional Electoral pues fue la de 2014, cuando pues de ser Instituto Federal Electoral pues pasó a ser Instituto Nacional Electoral, pero no solamente le quitaron la F y le pusieron una N, sino que adquirió muchísimas otras atribuciones. Antes el IFE se entendía como una autoridad federal, aunque ya tenía muchas atribuciones pues nacionales, como por ejemplo la credencial para votar con fotografía, siempre ha sido una función del IFE y ahora del INE, y bueno, la sigue teniendo. Entonces ya desde que el INE emitía la credencial para votar con fotografía en todas las elecciones, tanto en las federales como en las locales, ya podíamos estar hablando pues de un instituto nacional. Es decir, desde que nace el IFE, que ahorita lo vamos a platicar, pues el IFE ya era una autoridad nacional, porque las credenciales que emite el INE actualmente, pues, y anteriormente, son las credenciales que se utilizan tanto para las elecciones federales como para las locales. Por ahí alguna entidad federativa, Baja California, pues de repente se le ocurrió al Congreso del Estado hacer una reforma legal y que el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, pues fue el que creara su propia lista nominal y su propia credencial para votar, distinta a la credencial del INE, y bueno, solamente se utilizó en un proceso electoral y en realidad no funcionó este tema de que hubiera credenciales para votar a nivel local. La gente en esa elección pues llegó a votar, la ciudadanía, con su credencial del INE, y resulta que había una credencial local. El costo fue altísimo, tener una lista nominal local también fue un costo muy alto, y pues se llegó a la conclusión que no tenía ningún caso tener una credencial para votar con fotografía local. Entonces, bueno, el INE desde hace mucho tiempo ha tenido funciones nacionales, pero con la reforma 2014 sus atribuciones son demasiadas. Inclusive hay quienes dicen que rebasan, ¿no?, la estructura que tiene el INE para realizar todas y cada una de esas atribuciones que tiene a nivel nacional. Ya veremos cómo con la reforma 2014, pues el INE es el responsable directo de organizar todas las elecciones federales, pero también de organizar todas las elecciones locales. Y por eso tiene esas atribuciones tan importantes, porque en un momento dado sus atribuciones se las puede delegar al OPLE, pero las atribuciones del OPLE las puede asumir en facultad de tracción el INE, inclusive, ya lo veremos posteriormente, con su facultad de asunción puede sustituir a la autoridad local, y en vez de que organice un proceso electoral el OPLE o el Instituto Estatal Electoral, lo puede realizar directamente el Instituto Nacional Electoral, si así lo decide la mayoría
de las consejeras y de los consejeros del propio Consejo General del INE. Entonces, hasta allá llegan sus atribuciones de ser una autoridad que en un momento dado sustituye a la autoridad local y ella directamente organiza cualquier proceso electoral de gobernatura, de ayuntamientos, de diputaciones locales, etcétera. Entonces vamos a ver rápidamente los precedentes y cómo es que nació todas estas figuras y todas estas atribuciones tan importantes que tiene esta autoridad, cuando hace algunos años ni siquiera existía esta autoridad. Ahora tiene máximas atribuciones, ¿no? Primero, rápidamente, vamos a revisar lo que dice el artículo 39 de la Constitución para entender un poco cómo está el sistema electoral en nuestro país y por qué se conforma así el diseño electoral en nuestro país. En primer lugar, el 39 de la Constitución nos señala que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Y para empezar, pues tenemos que entender qué es la soberanía y qué es el pueblo. El pueblo ya es un término añejo en realidad, porque la soberanía no reside en el pueblo, porque hay quienes pueden pensar que dentro del pueblo se encuentra toda la ciudadanía, pero también se encuentran, por ejemplo, los menores de edad. La primera pregunta es, ¿los menores de edad, las niñas y adolescentes forman parte del pueblo o no? Les digo que es un término muy añejo, ¿por qué no? Cuando hablamos del pueblo y de que la soberanía reside en el pueblo, estamos hablando en realidad, por eso deberíamos de modificar este concepto del pueblo, porque estamos hablando en realidad que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en la ciudadanía, en las ciudadanas y en los ciudadanos de nuestro país. Las mexicanas y los mexicanos, pero que tienen ese carácter de ciudadanía, no en cualquier persona. Hay mexicanas y mexicanos que son muchos, que son menores de edad y entonces ahí ya no se reside la soberanía. Ahora, ¿qué quiere decir soberanía? Ya directamente relacionado con el tema electoral. Soberanía quiere decir que los que tomamos las decisiones en nuestro país, pues somos nosotras y nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Somos los que tomamos las decisiones en nuestro país. A veces pensamos que quien decide es la senadora o el senador, quien decide es la diputada o el diputado, pero en esencia, los que tenemos que tomar las decisiones somos nosotros, la ciudadanía. Por eso actualmente también se está trabajando mucho en los temas de consulta popular, de revocación de mandato, de referéndum, de plebiscito, para que nosotros directamente tomemos o lleguemos a tomar decisiones directas sobre lo que queremos para nuestro municipio, o lo que queremos para nuestro estado, o lo que queremos para nuestro país. Les digo, lo ideal sería que nosotros tomemos las decisiones directamente. Y bueno, ya con el avance tecnológico, con el avance electrónico, habrá un momento que quizá pues nos consulten directamente la mayoría de los temas. Pero mientras lleguemos a ese ideal, pues, ¿cuántos millones de ciudadanas y ciudadanos somos en México? Pues prácticamente ya estamos llegando a 94 millones. Y entonces 94 millones de ciudadanas y ciudadanos en nuestro país, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? ¿Dónde nos vamos a reunir para tomar las decisiones? Y hay decisiones pues muy importantes, muy delicadas, como el presupuesto de egresos para el próximo año, etcétera. Se necesitan especialistas, ¿no? Un montón de cosas para tomar esa serie de decisiones. Y entonces, como la soberanía y las decisiones las tenemos que tomar nosotros, pero no lo podemos hacer directamente y no tenemos los asesores que nos hablen de todas las materias, ¿no? Para hacer reformas, para autorizar presupuestos, para nombrar a diversas personas que van a ejercer diversos cargos, pues entonces nunca nos vamos a poder reunir todos en un lugar, no vamos a tener la asesoría necesaria para tomar todas las decisiones de nuestro país y entonces, pues el 39 nos dice, los soberanos somos nosotras y nosotros, pero vamos a tener que elegir a los que nos van a representar.
Y esas personas que nos van a representar van a tomar las decisiones por nosotros. Imagínense que ustedes tienen un negocio, tienen una empresa, lo que ustedes quieran, y pues necesitan un abogado para que los represente en temas legales. Pues más o menos así es el sistema electoral. Las decisiones originalmente las deberíamos de tomar nosotros, pero vamos a elegir a quienes nos van a representar para que ellos tomen las decisiones en nuestra representación. Eso es muy importante. Las decisiones que tomen nuestros representantes son para beneficio de nosotros, del pueblo, no para beneficios particulares, para beneficios de empresas o mucho menos para beneficios de partidos políticos. Las decisiones que tienen que tomar los que nos van a representar es para beneficio de toda la población en México, de todo el país. Ni siquiera para beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos, sino también para beneficio niñas, niños y adolescentes, de todos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quién nos va a representar. Y si de veras nos está representando y no tiene intereses personales, sino intereses para beneficiar a toda la sociedad. Y entonces ahí es donde nace, conforme al artículo 40 también de la Constitución, es donde nace pues el sistema electoral. Si vamos a elegir a quienes nos van a representar, pues necesitamos organizar elecciones para elegir a los que nos van a representar. Y entonces nos dice el 40 de la Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, y vienen los tres términos muy importantes, ¿no? Además de laica, representativa, democrática y federal. Federal quiere decir que tenemos entonces dos ámbitos de competencia. Nos van a representar dos tipos de cargos o de ámbitos de competencia. Nos van a representar en lo federal y también vamos a tener representantes en lo local. No todos tenemos los mismos representantes en lo local. De acuerdo a nuestra entidad federativa, vamos a tener ciertos representantes que solo nos van a representar a los que pertenecemos a esa entidad federativa. Pero también vamos a tener representantes que nos van a representar a todo el país, a todas las personas del país. Entonces, en el ámbito federal vamos a elegir representantes que nos representen en puros temas nacionales. Pero también vamos a designar o elegir a representantes que nos representen en lo local. Un presidente municipal o presidenta municipal, un ayuntamiento, regidoras y regidores. Vamos a tener legisladoras y legisladores que nos representen en lo local, imitan leyes en lo local, y vamos a tener una gobernadora o un gobernador que también nos va a representar para tomar decisiones directas como el ejecutivo local. Y en lo federal, que nos van a representar a nivel nacional a todas y todos los mexicanos y las mexicanas, pues van a ser la presidenta o el presidente de México, las senadoras y los senadores, y las diputadas y los diputados. Eso quiere decir nivel federal. Y pues también, obviamente, la Constitución nos dice somos una república representativa. O sea, vamos a elegir a los que nos van a representar para que tomen las decisiones por nosotros, pero obviamente decisiones que beneficien pues a todo el pueblo mexicano, ¿no? Que es realmente a toda la nación. Y bueno, entonces, pues nace el sistema democrático también. El sistema democrático es para que pues todos también en nuestro país tengamos los mismos derechos y además existan las autoridades que protejan esos derechos y que vigilen que sean efectivos esos derechos que tenemos todas las mexicanas y todos los mexicanos. Por lo tanto, pues estamos en un sistema democrático, pero necesitamos, insisto, autoridades que velen por nuestros derechos y que protejan nuestros derechos. Entre esos derechos se encuentran los derechos políticos. Y entonces las autoridades de proteger nuestros derechos políticos son
el INE y el Tribunal Electoral, y en el nivel local son los institutos estatales electorales, los soples y los tribunales electorales estatales. En primera instancia, pero hay una segunda instancia para las autoridades locales que puede ser revisada por la instancia federal, o como ya vimos, hay actividades que realiza el OPLE o el Instituto Estatal Electoral que puede revisar o que puede realizar el Instituto Nacional Electoral si así lo decide. Pero entonces, ojo, pues necesitamos una autoridad administrativa que organice toda esa elección, en donde vamos a elegir, perdón, constantemente a los que nos van a representar, porque no es una sola vez y ya, este es mi representante y listo, no. A los 3 años otra vez vuelve a elegir otro representante. Y a los 3 años otra vez, y a los 3 años otra vez. Y hay cargos de 6 años, pero siempre, constantemente vamos a tener que elegir a los que nos van a representar en los diferentes ámbitos, tanto local como federal. Por lo tanto, necesitamos una autoridad que organice esas elecciones. Y también necesitamos una autoridad que vigile que estén bien organizadas esas elecciones, que cumplan esas elecciones con las disposiciones que están en la Constitución y en los tratados internacionales, y además que esa autoridad jurisdiccional debe vigilar que se protejan todos los derechos políticos de todas las personas que participan en un proceso electoral. Y si les pregunto quién participa en un proceso electoral, pues todas y todos. Ya nomás con tener el carácter de ciudadana o ciudadano, automáticamente voy a participar en un proceso electoral. Y entonces en otros países de Europa dicen, oigan, pero son 94 millones en la lista nominal. ¿Cómo le hacen para organizar una elección y que los 94 millones participen? Pues casi, casi hacemos magia, pero los 94 millones en el 2024 van a participar en la elección. Y luego vienen del extranjero, visitantes extranjeros a México, porque es uno de los diseños más complejos y más efectivos, y dicen, ¿y a poco en México actualmente los 94 millones están en una lista? Porque es que 94 millones a nosotros se nos hace sencillo, pero por ejemplo, Noruega o Suecia son países que toda la población son 5 o 10 millones de personas, toda la población del país. Aquí solamente los de la lista nominal somos 10 o 15 veces más, somos 95 millones de las listas nominales más grandes de todo el mundo. Entonces dicen, ¿a poco a todos los tienen ahí en una lista? Entonces ya les llama mucho la atención eso. Pero luego dicen, ¿y a poco a todas y a todos los tienen con una credencial? ¿A todos les dan una credencial directamente a ellos? Pues sí, los 94, casi 94 millones, tienen una credencial. Y peor aún, ¿no? Más trabajo para el INE, porque si se nos pierde nos va a dar otra. Si me la roban nos va a dar otra. Y si se nos ocurre cambiarnos de domicilio, también nos va a dar otra credencial. Y además, ojo, esa credencial es tan importante que no solamente es un documento para ejercer nuestro derecho al voto. En México, la credencial para votar con fotografía es un documento tan importante. Simple y sencillamente, ese documento es nuestro derecho de identidad que tenemos todas las mexicanas y todos los mexicanos. La única forma que tenemos para identificarnos en México, y parece que ya lo vemos en automático, es la credencial para votar con fotografía. Esa no era la finalidad. La credencial, como le decimos, del INE o nuestro INE, no es su finalidad, su naturaleza es un documento solamente para utilizarlo el día de la elección y votar. Pero ahora resulta que eso es lo secundario. Resulta que la credencial para votar con fotografía es nuestro documento más importante para identificarnos. Y la mayoría de las mexicanas y los mexicanos solamente tienen ese documento como identificación. Es su derecho de identidad. Inclusive todavía nos podemos encontrar con la sorpresa que hay lugares donde presentamos la licencia y nos dicen, no, esta no sirve. Necesitamos su INE. O presentamos otro documento, nuestra credencial del trabajo menos.
Si llegamos con la del IMSS o la del ISSSTE, no, 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 aquí no funciona. Queremos la del INE. Entonces imagínense que la función del INE también es el derecho a identidad que tienen todas las mexicanas y todos los mexicanos. Por eso necesariamente es una credencial gratuita, porque es un derecho al que tenemos todas las mexicanas y todos los mexicanos, el derecho de identidad y el derecho de votar. Y también, como nos dice muy bien Antonio, pues al ser un documento tan importante, pues tiene muchas candados y muchas medidas de seguridad. Ahora fíjense, se está hablando mucho del voto electrónico, que el voto electrónico, que el voto electrónico. En una de esas el Poder Legislativo nos da la sorpresa y se implementa el voto electrónico en nuestro país para las elecciones de 2024. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener credencial. Ahí habrá que ver cómo se revisa ese tema, porque a lo mejor es necesaria la credencial o a lo mejor no es necesaria para votar, pero sí va a ser necesaria para identificar. A lo mejor ya en el 2024, ojalá se pueda, y ya vamos a votar en una electrónica, en la casilla ya va a haber una urna electrónica, pero vamos a tener que acudir a la casilla y vamos a tener que identificarnos con la credencial para votar con fotografía. Todavía tiene que seguir vigente ese tema de la credencial, porque es una identificación. Hay quienes dicen, no, pues ya que sea con huella digital y listo. No, porque entonces, ¿dónde queda nuestro derecho de identidad? Entonces, ojo, una de las máximas funciones del INE, que no tiene que ver con lo electoral, pues es la credencial para votar con fotografía. Y el INE tiene la gran responsabilidad de imprimir por lo menos 95 millones de credenciales. Como dice aquí también Rosa Estela, pues en todos los bancos, para cualquier trámite, nos piden la credencial para votar con fotografía. Ahora imagínense, porque tampoco nunca pensamos en esas cosas, ¿no? Les doy dos datos, ¿no? Que ha resuelto el tribunal que nunca pensamos. Somos una persona de calle. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que vive en la calle. ¿Tenemos derecho a la credencial o no? Y llegaron varios asuntos al tribunal porque esta persona decía, no, pues es que yo en la noche vivo en esta esquina y la siguiente noche vivo en esta esquina y la siguiente noche en esta esquina. Entonces no tienes domicilio, no te vamos a dar tu credencial. Pues yo no sé cómo, pero el asunto llegó hasta el tribunal y el tribunal dijo, se le tiene que dar su credencial, aunque no tenga domicilio, porque es un derecho para identificarse y es un derecho para ejercer su voto. Y que esa persona no tenga un domicilio específico, no quiere decir que no se le dé credencial. ¿Cuándo habíamos pensado en eso? Pues no. Ahora, ¿cuándo habíamos pensado que ojalá, y estoy seguro, pues que ninguna ni ninguno de nosotros hemos estado en prisión? Bueno, pues entonces no pensamos en eso. Pero a ver, si estoy en prisión, ¿tengo que perder mi derecho de identidad o no? ¿Y saben qué dice la Constitución? Si te dictan un auto formal prisión o de vinculación al proceso, y lo dice la Constitución, ¿eh? Si te dictan un auto formal prisión o de vinculación a proceso, se suspenden tus derechos político-electorales, entre otros derechos que se suspenden. Y se suspenden tus derechos político-electorales, entonces ya no tienes derecho a credencial para votar con fotografía. ¿Eso está bien? Que por estar preso ya no tenga identidad. Y a lo mejor estoy preso, fíjense, como hay casos muy tristes en México, a lo mejor estoy en prisión y todavía no tengo un juicio que haya resuelto mi situación. Está en trámite, como se dice, ¿no? El juicio ahí va a la mitad todavía. Oye, porque yo una vez fui ahí al reclusorio y pues sí, es muy triste ir ahí, la verdad, porque hablas con las personas y te dicen, no, es que yo tengo aquí 8 años y todavía no tengo una sentencia definitiva. Pero ¿cómo crees que 8 años y no han resuelto tu asunto? 8 años y no han resuelto mi asunto. Entonces no eres culpable ni te han absuelto, pero como el delito es grave, estás en prisión. Entonces imagínense vivir 8 años ahí en prisión y todavía no saber si soy culpable o no, no tener una sentencia definitiva, pero ya desde que llegué me suspendieron mis derechos político-electorales. Y entonces no tengo credencial y entonces todos mis familiares que están afuera del reclusorio no pueden hacer ningún trámite por mí porque lo que primero que les piden, a ver, pues la credencial de esta persona, que se identifique una copia de la credencial. Ah, no tengo porque me suspendieron mis derechos.
Bueno, han llegado casos, asuntos así al tribunal y actualmente, pues con criterios importantes del tribunal, pues ya para el 2024 van a tener credencial y van a poder votar todas las personas que están en lo que se llama ya legalmente prisión preventiva. Prisión preventiva quiere decir que estás en prisión porque el delito es grave y puede ser peligroso si estás afuera, según esto y según la ley, y por lo tanto, mientras se resuelve tu asunto, pues como el delito es grave y eres una persona peligrosa para la sociedad, muy entre comillas lo digo yo, pues entonces no puedes salir bajo fianza. Pero dice el tribunal, bueno, está bien, prisión preventiva, está bien que estén en prisión mientras se tenga una sentencia definitiva, pero lo que no está bien es que se les suspendan sus derechos. Y entonces el tribunal, atendiendo también a dos derechos humanos que están en la Constitución de debido proceso y presunción de inocencia, el tribunal ha señalado, mientras no tenga una sentencia definitiva, esta persona tiene derecho a ejercer sus derechos políticos y obviamente tiene derecho a contar con su credencial para votar con fotografía. Entonces, para el 2024, pues las personas que estén en prisión preventiva van a poder votar hasta que tengan una sentencia definitiva, no que los condene, porque si los absuelve, pues qué bueno que los absolvieron, pero imagínense lo triste de una situación que a los 10 años emite una sentencia, ¿no? El Poder Judicial diciendo, pues, ¿qué crees? Te absolvemos, no eres culpable, pero ya te echaste 10 años. Y no crean que son casos raros, ¿eh? Simplemente un día vayan de visita a un reclusorio y van a ver como cuántas personas no tienen una sentencia definitiva. Pero bueno, el tribunal lo que ha hecho en el tema de derechos políticos, pues es subsanar esos temas y vía debido proceso y presunción de inocencia, pues hay sentencia del tribunal que dice, no, pues ¿sabes qué? No le vamos a suspender sus derechos y tú, INE, tienes que expedirle su credencial para votar con fotografía, aunque sea una persona que esté en prisión, porque la prisión es preventiva y todavía no tiene una sentencia definitiva. Pero fíjense, esa es solo una atribución del INE, ¿no? Donde el INE revisa estos temas y después el tribunal revisa que se protejan sus derechos políticos. No solamente es que la Constitución dice que debe haber una autoridad que organice las elecciones y que debe haber una autoridad que proteja los derechos políticos de las personas. No solo es el texto, hay casos y hay evidencia donde, pues obviamente, tanto el INE como el tribunal protegen los derechos políticos de las personas. Pero fíjense, ¿cuándo nació el IFE? ¿Y cuándo nació el tribunal? Ahorita lo vamos a platicar, pero se dice, para que tengamos un sistema democrático en nuestro país, debe haber autoridades que protejan los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos. Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿había democracia en nuestro país antes de que tuviéramos una autoridad que protegiera los derechos políticos? Pues a lo mejor había democracia en otras materias, pero no en lo electoral. Piensen ustedes, 1982, me voy muy atrás, bueno, no tan atrás, si revisamos toda la historia de nuestro país, pero me voy en 1982, cuando la elección presidencial la ganó Miguel de la Madrid Hurtado. No había tribunales electorales. Si no me dejaban votar en esa elección, ¿qué hacía? ¿Ante qué autoridad acudía? Y luego temas mucho más delicados. ¿Quién organizaba la elección en 1982? Todavía en 1988. ¿Quién organizaba la elección? ¿Saben quién? La Secretaría de Gobernación. O sea, podemos casi hablar de esa figura de juez y parte. Yo organizo la elección. ¿Quién? Ah, pues yo, el Ejecutivo Federal. ¿Y qué elección organizas? Pues la del próximo Ejecutivo Federal. O sea, yo soy el presidente y organizo la elección del próximo presidente. Así nos la aventamos hasta 1988. ¿Y en los estados qué pasaba? ¿Quién organizaba las elecciones estatales? Pues el gobernador en turno, y no digo la gobernadora porque no había. La primera fue la de Colima, yo soy de Colima y nunca se me va a olvidar. La primera gobernadora que tuvimos en México fue de Colima, por ahí de 1979. Antes no podíamos decir gobernadora porque, pues desafortunadamente, no existía. La segunda gobernadora, y les digo estas dos porque fueron
Fue muy bueno el trabajo que realizaron y dejaron muy bien el tema de las mujeres como gobernadoras, porque ustedes pregunten en Colima y pregunten en Tlaxcala por Griselda Álvarez o por Beatriz Paredes y van a ver que fueron excelentes gobernadoras. Fueron las primeras en nuestro país. De hecho, en la campaña de Griselda Álvarez, ¿saben a quién la acompañó a su campaña? Pues Beatriz Paredes. Y le dijo, después de mí tú vas a ser gobernadora en Tlaxcala. ¿Y saben cuántos años tenía Beatriz Paredes? 30 cuando acompañó a Griselda Álvarez en su campaña, o 28. Cuando Beatriz Paredes fue gobernadora en Tlaxcala, tenía 32 años. Así empezamos, pero le estoy hablando finales de los 70 y principios de los 80. ¿Quién organizaba las elecciones? Pues el presidente o el gobernador. Y luego, ¿quién decía si la elección era válida o no? Si cumplía con todo lo que dice la Constitución, si no se hicieron fraudes ni trampas en la elección. ¿Quién lo decía? Ah, pues los legisladores. El Congreso Estatal o el Congreso de la Unión. Para la presidencia de la República, ¿quién calificaba la elección y decía si era válida o no? Pues las diputadas y los diputados. Y acuérdense que antes pues todas las diputadas o los diputados eran del mismo partido, del partido del presidente. Entonces yo me pregunto, ¿a qué estábamos jugando? La elección la organizaba el presidente y la calificaban las diputadas y los diputados del mismo partido del presidente. Y a nivel local, igual. La elección la organizaba el gobernador y la calificaban las diputadas y los diputados del Congreso Estatal, que eran del mismo partido, la mayoría. Pero lo que más llama la atención es que así nos la aventamos hasta 1988. Claro, los que nacieron de 1988 para acá, pues nacieron con el IFE, entonces no saben todos esos datos. Creen que el IFE es una autoridad histórica y que la credencial, pues todo el mundo tenemos derecho y nos la van a dar y listo. No, se trabajó muchísimo para tener el IFE en 1990 por primera vez y para tener un tribunal federal electoral que protegiera nuestros derechos políticos hasta 1990. En 1986 se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, un tribunal administrativo, y posteriormente en 1990 se creó el Tribunal Federal Electoral. Entonces la reforma de 1990 fue muy importante porque por primera vez en nuestro país, pues hay una autoridad que no es el presidente que va a organizar la elección, que se llama IFE, independiente del Ejecutivo e independiente del Legislativo. Y también por primera vez en nuestro país va a haber un tribunal que va a proteger nuestros derechos políticos, que es el Tribunal Federal Electoral, porque ese es otro tema muy triste. ¿Qué tribunal protegía mis derechos políticos en 1982 o para atrás de 1982? Ninguno. Porque muchos trataron. Cuando veían que se les vulneraban sus derechos políticos de votar o para ser candidata o candidato, su derecho político de ser votado, pues algunos fueron al Poder Judicial Ordinario. Y la Corte y los juzgados de distrito siempre les contestaban, aquí no se revisan asuntos políticos, se desecha tu demanda, no tenemos competencia en materia política. Pero entonces la persona, la ciudadana o el ciudadano se quedaba, ah, bueno, si aquí no me reciben mi demanda, entonces ¿dónde? Pues en ningún lado porque no hay tribunales electorales. Fíjense. Entonces hasta 1988 fue una elección muy cuestionada. Fue una elección donde muchos dicen se cayó el sistema porque no habló, se cayó el sistema porque se apagó, lo que ustedes quieran, la autoridad se defendió y dijo, no, pues sí, el sistema electrónico se apagó y no sé qué, pero ahí están las boletas, las pueden contar, etcétera. Pero fue una elección muy cuestionada. Pero gracias a esa elección presidencial de 1988, esa elección provocó que en 1990 naciera el IFE y naciera el Tribunal Federal Electoral. Entonces no todo estuvo mal en 1988,
porque gracias a esa elección se creó el IFE y se creó el Tribunal Federal Electoral. Obviamente con atribuciones muy diferentes a las que tienen actualmente. Fue esto paulatino. No crean que las atribuciones del INE llegaron así de repente. No, se ha trabajado muchísimo para que estas autoridades tengan atribuciones importantes. Fíjense, el IFE cuando nace en 1990, quien presidía el IFE era todavía el secretario de Gobernación. Claro, ya estaban los partidos, ya había consejeras y consejeros, pero quien presidía el IFE era el secretario de Gobernación. Cuando nace el Tribunal Federal Electoral, se nombran magistrados, pero de alguna forma el presupuesto del Tribunal Federal Electoral lo autorizaba el Ejecutivo Federal. Eso ya no estaba bien. Las sentencias del Tribunal Federal Electoral en la primera etapa de ese tribunal, en algunos juicios sus sentencias eran definitivas, pero en otros juicios las sentencias del Tribunal Federal Electoral las revisaba el Congreso de la Unión. Entonces estaba también ahí mal el sistema, porque como que un tribunal emite una sentencia y luego las diputadas y los diputados revisan la sentencia, la confirman, ¿no? O la revocan. Pues los diputados y las diputadas que tienen que andar revisando sentencias, y mucho menos revocándolas. Entonces, no era un tribunal con amplias atribuciones. Pero bueno, viene después una reforma en el 2000, perdón, en 1993, donde se dice ya el Tribunal Federal Electoral en todos sus asuntos que resuelva, sus sentencias fueron definitivas e inatacables. Y se volvió a armar una discusión muy importante porque entonces todos los académicos, todos los abogados reconocidos en nuestro país, las abogadas reconocidas en nuestro país y en otras partes del mundo empezaron a decir, pero ¿cómo es posible que haya un tribunal que sus sentencias no las pueda revisar la Corte? Pues en 1993, no crean que ayer, el Tribunal Federal Electoral en 1993 se plasmó en la Constitución que sus sentencias eran definitivas e inatacables y que no las podía revisar ningún otro tribunal. Y entonces sigue la discusión, ¿eh? 2022. Sigue la discusión si las sentencias del tribunal deben ser definitivas e inatacables. Sigue la discusión por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede revisar las sentencias del tribunal. ¿Y por qué son tan importantes las sentencias del tribunal? Porque todo lo que haga el INE lo podemos impugnar ante el tribunal. Cualquier acuerdo, cualquier lineamiento, cualquier acto, cualquier resolución del INE se puede impugnar ante el tribunal la revisa y cuando resuelve el tribunal, resuelve de forma definitiva e inatacable. Por ejemplo, un tema de fiscalización. El INE emite su fiscalización sobre alguna candidatura, algún partido político, resuelve ese tema de fiscalización el Consejo General. Bueno, si no estoy de acuerdo con el proceso de fiscalización, me voy como candidata o como candidato o como partido político al tribunal para que el tribunal revise la fiscalización que me hizo el INE. Y el tribunal decida en última instancia si está bien hecha esa fiscalización o si está mal hecha esa fiscalización que realizó el INE, pero lo decide en una sentencia definitiva e inatacable. O sea, hay un juicio, bueno, en este caso recurso de apelación, que si no estoy de acuerdo con el dictamen consolidado del INE sobre la fiscalización, impugno ese tema de fiscalización. ¿Quién aprobó ese dictamen consolidado del INE, de la fiscalización? Pues el Consejo General del INE. Cualquier resolución del Consejo General del INE se puede impugnar ante el tribunal, la que sea. Y entonces el tribunal la va a revisar y el tribunal va a emitir una sentencia definitiva e inatacable. Por eso estas dos autoridades van de la mano. No podemos hablar solo del INE, y no podemos hablar solo del tribunal, son dos autoridades que tienen que ver en conjunto las dos. Lo que resuelve el INE impacta al tribunal y lo que resuelve el tribunal inmediatamente impacta al INE. Van de la mano y nacieron juntas, 1990.
Entonces, si tiene máximas atribuciones el INE en estos momentos, aunque tenga máximas atribuciones el INE en estos momentos, el tribunal puede revisar esas atribuciones. Y el tribunal puede decir, aquí puedes hacer esto INE, aquí no puedes hacer esto INE. Y sus sentencias son definitivas e inatacables. Y seguimos en la discusión, y cualquiera de ustedes me puede decir, pero ¿por qué son definitivas e inatacables? En Europa no hay un solo tribunal con sentencias definitivas e inatacables. En Europa solo hay un tribunal constitucional. Y ese tribunal constitucional, como en México es la Corte, revisa todas las materias, también la política. Todos los tribunales constitucionales europeos, el español, el alemán, el Consejo francés, la Corte italiana, todos los que quieran, máximos tribunales en un país, revisan temas políticos. En México no. En México tenemos la Suprema Corte que revisa todos los temas, pero si hablamos de lo político, tenemos al Tribunal Electoral. Y cualquier tema político lo resuelve el Tribunal Electoral en forma definitiva e inatacable. Ya no podemos ir a la Suprema Corte. Entonces hay que tener muy presentes esos temas porque el sistema mexicano es muy especializado en la materia electoral. Tenemos leyes especiales para lo electoral, juezas y jueces especiales para lo electoral y autoridades máximas, autoridades nacionales en el tema electoral. Va aparte de todas las demás materias. Porque bueno, les digo, la historia de nuestro país pues provocó que el Poder Legislativo creara autoridades independientes a cualquier otro poder y muy importantes, como son el IFE y el Tribunal Federal Electoral, que ahora son el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo eso para cumplir con este principio que nos dice es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa federal, pero también democrática. Entonces, toda la vida hemos hablado que en México vivimos en democracia, pero yo me pregunto, antes de que existiera el IFE y el Tribunal Federal Electoral, yo me pregunto si de verdad vivíamos en democracia y si de verdad había una protección de los derechos políticos de todas las personas. Si no había IFE y no había tribunal. Entonces, todos los que vivieron en el siglo pasado hasta 1988, pues vivieron, no sé si en democracia o no, ¿eh? Ahí se las dejo de tarea, pero es muy difícil ver un sistema electoral democrático sin el IFE y sin el tribunal en este momento. Si ahorita desaparecemos el INE y desaparecemos el tribunal, desaparece automáticamente la democracia, se los puedo asegurar. Y luego dicen, no, pues es la iniciativa del presidente, que desaparezca el INE y el tribunal. No, tampoco nos vayamos hasta allá. Esa no es la iniciativa del presidente. La iniciativa del presidente dice que debe desaparecer el INE, pero crear una nueva autoridad electoral. Instituto, no me acuerdo bien del nombre, electoral y para consultas populares también. Pero no es decir, porque luego lo dicen muy sencillo, no, pues quiere desaparecer el INE, no, quiere transformar el INE, que es distinto. ¿No? Habrá que ver si está bien o no, se está discutiendo en este momento la iniciativa de reforma constitucional electoral del presidente, pero también se están discutiendo otras muchas iniciativas, hay más de 45. Entonces hay que discutirlas, ¿no? Pero la actuación del INE, pues simple y sencillamente, un ejemplo, la credencial ha sido sumamente eficiente. Ha sido tan eficiente que pregunten en el INE y vienen visitantes extranjeros de muchas partes del mundo a revisar todas las actividades que hace el INE, porque les llaman muchísimo la atención, porque dicen es un sistema muy efectivo. Tienen 94 millones de personas y los 94 millones están en una lista nominal, las 94 millones tienen credencial para votar con fotografía y esos 94 millones de personas se les va a dar una boleta para cada elección en 2024, si es que no entra el voto electrónico. Pero imagínense, 94 millones ahorita. Para el 24, ¿cuánto quieren? 95 millones en la lista nominal. ¿Cuántas boletas creen que se le tienen que imprimir a cada persona? Porque no es una. No solamente van a votar por la elección presidencial en el 2024, van a votar por gobernaturas, por ayuntamientos, por congresos locales,
van a votar por senadurías y van a votar por diputaciones federales. Según el estado, es el número de elecciones. Pero pongan en promedio 5 elecciones. En promedio hay que imprimir 5 boletas para cada ciudadana o ciudadano. Y boletas con también muchos temas de seguridad. Entonces, súmenle por ahí. 95 por 5 son casi 500 millones de boletas que hay que imprimir y que hay que llevar a una casilla muy cerca del domicilio de esa persona para que el día de la jornada electoral esa persona llegue ahí a 2 cuadras de su casa y ahí estén sus 5 boletas esperándolo. Eso de veras para nosotros lo platicamos y nos suena muy sencillo, pero imagínense la logística. Y luego en esa casilla, ¿quién va a estar? Pues nuestros vecinos son los que organizan toda la elección el día de la jornada electoral. ¿Quiénes van a recibir nuestro voto? Nuestros vecinos y vecinas. Y entonces, ¿cuántos funcionarios va a haber en cada casilla? No, pues que 5 o 6. ¿Cuántas casillas va a haber? No, pues más o menos 170,000 casillas. Pues todo eso tiene que hacer el INE. Claro, en convenio con los institutos estatales electorales. Pero vean todo ese trabajo y de veras que a nosotros se nos hace, ni lo pensamos muchas veces, aquí tengo mi credencial, ahí voy a la casilla, ahí estoy en la lista nominal, ahí ya me dieron mis 5 boletas y se nos hace de lo más sencillo. Pero eso lo piensan 94 millones de personas y ese derecho tienen 94 millones de personas. Y como dice Gabriela, debidamente sellada la boleta. Entonces, todo ese trabajo lo hace el INE. ¿En cuántos países hace una autoridad ese trabajo? Pues son contados. No crean que hay INES en todo el mundo. Al contrario, hay INES en muy pocos países del mundo. Por lo general es la autoridad administrativa la que hace ese trabajo de llevar boletas a la ciudadanía. Una autoridad dentro del gobierno. En Europa, el propio gobierno es el que lleva las boletas a las casillas o el que organiza la elección vía electrónica. Es el propio gobierno. En México tenemos el INE, una autoridad independiente del gobierno, que es la que realiza todos esos temas de logística. Y bueno, para todo eso que les platico que hace el INE, pues ¿quién está vigilando que todo sea conforme a la Constitución o a la ley? El tribunal. Y cuando no estamos de acuerdo con cualquier cosa que hace el INE, pues nos vamos al tribunal. Y ahí está el tribunal. ¿Y cuántas demandas llegan al tribunal? Pues puede llegar una o pueden llegar 10,000 y hay que resolverlas todas. Ahora imagínense cuántas impugnaciones van a llegar al tribunal en 2024 si van a tener elecciones 30 entidades federativas, más 500 diputaciones, 128 senadurías y la presidencia de la República. ¿Cuántas impugnaciones van a llegar? Pues pueden llegar miles. Miles, miles y miles. Puede ser que el tribunal en el 2024 resuelva más de 20,000 demandas en un año, 25,000, no sabemos. Porque además un tribunal electoral no es como cualquier otro tribunal. A un tribunal electoral le dicen, tienes plazo para resolver, nada, que estás analizando el asunto y estás valorando las pruebas. Hay casos que llegan al tribunal donde en 4 días tiene que resolver el asunto con una sentencia definitiva inatacable. Yo quiero ver en un juzgado civil, en qué juzgado civil de México o del mundo resuelven un asunto en 4 días, en ninguno. Duran 1, 2, 3, 4 o 5 años en resolver un asunto. Vía penal, pues chéquenle, en México o en otros países del mundo, un asunto penal, les estoy diciendo que puede durar 10 años. El tribunal para resolver una elección de una gobernatura, por ejemplo, donde se está impugnando la elección de la gobernatura y donde el tribunal puede anular esa elección y convocar una elección extraordinaria, muchas veces el tribunal tiene 15 días para revisar todo lo que sucedió en un estado, revisar la fiscalización de todos los partidos, revisar si hubo financiamiento de autoridades, revisar si hubo financiamiento del crimen organizado, revisar si hubo financiamiento ilícito. Todo eso lo tiene que revisar, qué pasó en todas las casillas del Estado, qué pasó con todas las boletas, todo eso lo tiene que revisar muchas veces el tribunal en 15 días,
porque si resuelve en el día número 16, ya no tiene efecto su sentencia, porque tomó posesión ya el candidato a la gobernatura ganador. Por ejemplo, en Colima, no me sé la fecha, pero si en Colima toma posesión el candidato ganador el 15 de septiembre, por decir algo, a la gobernatura o la candidata, que actualmente tenemos gobernadora, por cierto, en Colima, bueno, si toma posesión el 15 de septiembre, entonces el tribunal, todas las demandas que se presenten de esa elección, tiene que resolverlas el 14 de septiembre, aunque sea a las 23:59, pero el 14 de septiembre. Porque si ya tomó posesión el candidato o la candidata ganadora, ya tiene efectos la sentencia. Entonces, ¿para qué resuelves? Las elecciones presidenciales en el 2006, en la elección presidencial se recibieron más de 350 demandas que había que resolver en una fecha límite. En el 2012 también se recibieron más de 350 demandas relacionadas con la elección presidencial que se tenían que resolver en fecha límite. Y los tribunales electorales en los estados lo mismo, tienen que resolver en fechas límite los asuntos y entonces tenemos una semana, 2 semanas, 3 semanas como tribunal electoral para resolver un asunto. El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez, en su informe del año pasado, señaló que aproximadamente el Tribunal Electoral tarda en resolver un asunto desde que llega al tribunal hasta que se emite la sentencia. En promedio todos los asuntos se resuelven máximo en 15 días. Desde que llega la demanda, hasta tener una sentencia. Si la sentencia es de la sala superior, es una sentencia definitiva e inatacable. Entonces yo les pregunto, ¿qué tribunal en el mundo les resuelve un asunto en forma definitiva e inatacable en 15 días? Nomás dígame un tribunal que en 15 días le resuelva un asunto definitivo e inatacable. Nada de que ahora me voy a la corte, nada que ahora me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no da tiempo. Les digo que si toma posesión el candidato el 15 de septiembre, pues se resuelve el 14. Y ya después nadie puede resolver porque nadie puede ya quitar a ese candidato o a esa candidata que tomó posesión para el ejercicio del encargo. Entonces, bueno, ahí está el INE, ahí está el tribunal, y por eso constantemente el legislador pues les ha dado mayor y mayores atribuciones a ambas instituciones. Ya en otra ocasión revisaremos también las atribuciones del Tribunal Electoral que son fundamentales y que muchas veces la ciudadanía no conoce realmente hasta dónde llegan las atribuciones del tribunal. Y en el extranjero menos, ¿no? Pocas personas saben, por ejemplo, en el extranjero, que el Tribunal Electoral es el que declara la validez de la elección y realiza el cómputo final y dice quién es la candidata o el candidato ganador en la elección presidencial, ¿no? Muchas personas piensan, ¿no? El INE es el que dice quién ganó la elección de la presidencia de la República. Y el INE es el que dice quién es la candidata o el candidato ganador. No, no es el INE. Tratándose de la elección presidencial, quien dice quién ganó y le otorga la constancia de mayoría y validez, y también quien dice que la elección fue válida, es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y cuando se gana la presidencia de la República por una candidata o un candidato, tiene que ir al tribunal a que las magistradas y los magistrados del tribunal le otorguen su constancia de mayoría y validez y le digan, tú eres el candidato ganador y es válida la elección. Mientras no vaya esa candidata o ese candidato al tribunal, la elección no es válida y no es la candidata o el candidato ganador. Insisto, y van al tribunal, no al INE. Esa es una atribución que muchas veces pensamos que la tiene el INE y esa atribución no la tiene el INE, la tiene el Tribunal Electoral. El INE nunca puede decir es válida la elección de la presidencia de la República. El que dice que es válida esa elección es el tribunal. Ahora, para las 128 senadurías, sí es el INE el que dice es válida la elección y esta es la fórmula ganadora. Y para las 500 diputaciones federales, también es el INE el que dice es válida la elección y esta es la fórmula ganadora en las 500 diputaciones federales. Sin embargo, esa resolución del INE, cuando el INE dice ya ganaron
todas estas fórmulas para el Senado de la República y para diputaciones federales, esa resolución del INE sí se puede impugnar ante el tribunal. Entonces, finalmente, el Tribunal Electoral, si hay impugnaciones en una diputación federal, finalmente el Tribunal Electoral será el que decidirá si esa elección de diputaciones federales es válida o si esa elección de diputaciones federales se tiene que anular y convocar a una elección extraordinaria. Y no solamente está en el papel, ¿no? El tribunal ya en varias o en distintas ocasiones ha anulado elecciones de diputaciones federales. Y nos vamos a la extraordinaria. También el tribunal ha anulado elecciones de gobernaturas y a organizar otra elección de una gobernatura. Ya vamos a ver mañana un ejemplo muy interesante en Colima, donde se anuló la elección de una gobernatura. Y constantemente también el tribunal anula elecciones, ¿no? De ayuntamientos, como dice muy bien Isela. Simple y sencillamente en el 2021, con motivo de las elecciones del 2021, se anularon 15 elecciones en 15 ayuntamientos del país. Y cuando el tribunal anula una elección, pues no hay otra más que nos vamos a la extraordinaria y otra vez a volver a empezar todo. Campañas, jornada electoral y resultados electorales. Si el tribunal dice se anula la elección, inmediatamente notifica a las autoridades y convoca a una elección extraordinaria. Lo único que hay de ventaja es que sí dice la ley, la elección extraordinaria puede organizarse en plazos más breves. Por ejemplo, si la elección ordinaria duró 6 meses, la elección extraordinaria puede durar solamente 3 meses. Los plazos son más cortos. Pero de que hay que organizar una elección extraordinaria, hay que organizarla. Y no son datos así excepcionales. Les digo, en el 2021 se anularon 15 elecciones. Y esa es una atribución también muy importante del Tribunal Electoral. El INE no tiene atribuciones para anular ni una sola elección. Es más, el INE no puede anular la votación en una casilla, o en 2 o en 3. La única autoridad que puede anular elecciones o sea, votación en casilla o una elección es el Tribunal Electoral. Y al nivel local, los únicos que pueden anular elecciones son los tribunales electorales estatales. Los soples o los institutos estatales electorales tampoco tienen atribuciones para anular una elección. La diferencia a nivel local es que si un tribunal electoral local anula una elección, podemos impugnar esa sentencia ante el Tribunal Electoral Federal. Y el Tribunal Electoral Federal puede confirmar que se anula la elección o puede revocar la sentencia y decir no se anula la elección. Por eso les decía, todo termina en el INE y todo termina en el tribunal. Pero todo lo que hace el INE lo revisa el tribunal. Por eso, si estamos hablando de atribuciones del INE, pues tenemos que hablar inmediatamente en automático del Tribunal Electoral, ¿no? Aquí nos dice también Isela muy bien, de igual forma, mediante sentencia se modifica el cómputo y hay cambio de ganador y se deja sin efecto la constancia de mayoría y validez y el resultado de la elección. Efectivamente, también hay casos donde no se anula la elección, pero puede haber un cambio en el resultado. Y hemos tenido casos muy interesantes en el tribunal. Por ejemplo, un caso en Quintana Roo, en diputación local en Quintana Roo. Un candidato le ganó a otro por 5 boletas, 5 votos o 6, así muy cerrado, ¿no? Pues el que quedó en segundo lugar fue al tribunal y le dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay, no me acuerdo exacto del dato, pero imagínense, aquí hay 8 votos que el instituto dijo que eran nulos y ¿sabes qué, tribunal? Estos votos no son nulos, le pertenecen a mi partido, revisa bien las boletas. Entonces el Tribunal de Quintana Roo y luego el Tribunal Electoral Federal, ambos tribunales, revisaron esas 8 boletas y efectivamente tenía razón el segundo lugar. Esos no eran votos nulos, esos votos pertenecían al segundo lugar. Entonces, ¿qué pasó al darle 8 votos más al segundo lugar? Pues el segundo lugar rebasó al primero y entonces el segundo lugar quedó en primero y el primero bajó a segundo. ¿Cuál fue el error del primer lugar? Como en el caso de Yesca en 2017, exactamente Aarón, no me acuerdo exactamente cuáles fueron los datos ahí, pero sí recuerdo que ahí también hubo cambio en el resultado. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo, en este caso de Quintana Roo, que les digo, cuál fue el error del primer lugar? Fíjense, luego ganamos y decimos ya ganamos la elección,
en materia electoral todo es muy distinto que en otra materia, ¿eh? En materia electoral, fíjense lo que les voy a decir, en materia electoral, el primer lugar tiene que defender la elección. Nada de que ya gané y listo. Y mucho menos si el resultado es cerrado. El primer lugar tiene que también revisar un caso muy sencillo. El primer lugar también tiene que revisar votos. Porque sí, soy primer lugar. Muy bien. Ya gané la elección, perfecto, pero no ganaste en todas las casillas. Uno, no todo el mundo votó a tu favor. Entonces, ojo, el segundo lugar, si está muy cercano a ti, pues va a pasar lo de Quintana Roo. El segundo lugar alega 8 votos, el tribunal le da esos votos al segundo lugar y sube a primero. Entonces, ¿qué tiene que hacer el primer lugar? Pues también revisar votos y también defender votos que se hayan anulado y que el primer lugar estime que son para su partido y para su candidatura, para aumentar su ventaja y que no lo alcance el segundo. Si no, como han señalado los compañeros, ya hemos tenido muchos casos en el tribunal donde el segundo alcanza el primero y hay un cambio de resultado. Y hemos tenido otros casos todavía más interesantes en el tribunal. ¿Saben qué ha sucedido en el tribunal? En algunos casos, elecciones empatadas, así como lo escuchan. Obviamente va a ser muy difícil una elección empatada para la presidencia o una elección empatada para senadurías o para diputaciones. Pero hay municipios muy pequeños donde se instalan 8 casillas, 10 casillas. Eso es todo el municipio. Y hemos tenido resultados empatados. Quedaron igual los dos partidos o las dos coaliciones, exactamente la misma votación. Entonces, pues van y alegan una serie de votos. Y hemos tenido casos donde quedan empatados, vienen al tribunal, el tribunal revisa todas las boletas. Aquí nos dice Isela, en Tlaxcala, ¿no? Se habló de un empate en presidencias de la comunidad, exacto. Ha habido varios casos de empate. Y entonces, una boleta que rescatemos, pues ya gané la elección. Fíjense la importancia de un voto. A nivel de un ayuntamiento, un voto es fundamental, porque con un voto puedo ganar la elección. Y también es muy importante que los partidos políticos defiendan todos los votos, porque 2 o 3 votos ya estamos viendo que pueden decidir una elección municipal. Ahora, de distrito, por ejemplo, diputaciones federales, ¿cuántas casillas se instalan en una diputación federal, en un distrito? Pues más o menos el INE instala en un distrito, que les digo, 500 casillas. Entonces, imagínense que un partido solamente rescate un voto en cada casilla. Uno dice, todo esto estás alegando ante el tribunal. Solamente para rescatar un voto en una casilla, todo lo que le estás diciendo al tribunal, ¿es solo para rescatar un voto en cada casilla? Sí, pero si rescato un voto en cada casilla son 500 votos. Y yo con 500 votos le doy vuelta al resultado. Porque aquí en diputaciones federales el resultado fue muy cerrado, me ganaron solamente por 200 votos. Ah, pues no, que rescate un voto por casilla y ya le doy un cambio al resultado. Entonces, ojo, en materia de veras que en materia electoral llegan casos y son casos que en un tribunal o hablemos de atribuciones del INE, pues van de la mano. Lo que resuelve el INE impacta en el tribunal y lo que resuelve el tribunal impacta necesariamente en el INE y lo dice la propia Constitución, todos los actos y resoluciones del INE pueden ser revisados por el Tribunal Electoral. Y sí, constantemente llegan los partidos políticos y llegan diferentes candidaturas a impugnar actos o resoluciones del INE. Ahora, ¿hasta dónde llegan, por ejemplo, las atribuciones del tribunal? Pues imagínense que el INE dicte unos lineamientos. La ley no dice nada. Primer error. Se llama eso técnicamente omisión legislativa. Aquí la ley no dice nada del tema. Entonces dice el INE, bueno, voy a dictar lineamientos, porque yo como una autoridad que organiza una elección, si no dice nada la ley, pues dicto lineamientos. Pues ¿saben qué puede hacer el tribunal? Decirle al INE, tus lineamientos son inconstitucionales y no valen. Hasta allá. Porque el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional que puede declarar inconstitucionales los lineamientos, los acuerdos del INE, hasta también puede declarar inconstitucionales el tribunal los estatutos de un partido político.
El tribunal también puede declarar inconstitucionales cualquier ley local o cualquier ley federal que sea contraria a la Constitución. Hasta allá llega el tribunal. Entonces, imagínense, yo puedo ir al tribunal y decirle, oye, esta ley que está en mi estado, ¿sabes qué tribunal es inconstitucional? Ah, déjame ver, dice el tribunal. Y si la norma es inconstitucional, el tribunal le dice a la persona que fue al tribunal, no te inaplico esta norma, como muy bien lo dice Isela. Esta norma no aplica para ti, porque efectivamente es inconstitucional. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado de todas las atribuciones que tienen las autoridades administrativas y de todo lo que dice la ley, porque el tribunal lo puede modificar. Y luego imagínense, modifica una norma el tribunal y luego su sentencia es definitiva e inatacable, ya no podemos hacer nada. Para que vean hasta dónde. Entonces, el INE tiene muchísimas atribuciones, pero todas son revisadas por el tribunal. Absolutamente todas las atribuciones. Nomás les pongo un caso nada más en atribuciones del tribunal para luego ya entrar directamente a las del INE. En 2015, en Baja California Sur, pues hubo elecciones para la gobernatura y una persona quería ser candidato independiente para la elección de la gobernatura. Y entonces esta persona armó un grupo de trabajo y revisó la ley. Y la ley decía, necesitas el 4% de firmas. Y en tanta, no me acuerdo de la fecha, pero imagínense, en 15 días o 3 semanas, algo así, tienes que recabar el 4% de firmas de todos los que están en la lista nominal. Y firmas de todos los distritos, ¿no? De, de Baja California, todos los ayuntamientos, ¿no? En Baja California Sur. Bueno, pues ahí estuvo la persona con su grupo de trabajo recabando firmas y las presentó al Instituto Electoral de Baja California Sur. Y le dijo, aquí está el 4% de firmas, regístrame como candidato independiente a la gobernatura. Y entonces el Instituto Estatal Electoral revisó las firmas y le contesta, pues no tienes el 4. ¿Cómo que no? No tienes el 4% de firmas. Le dice estas firmas, estos ya se murieron, estos son credenciales de Baja California, no de Baja California Sur, estas son copias fotostáticas, revisó todo. Le dijo, tienes 2.6%. Algo así, ¿no? 2.4, 2.6. Pero no tienes el 4. Se niega tu registro como candidato independiente porque no reuniste las firmas que exige la ley. Entonces, a ver, imagínense que esa persona que quería ser candidato independiente a la gobernatura, pues los contrata a ustedes, ¿no? Como abogadas y abogados. Y le dicen, les dice esta persona, defiéndanme ante el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur. Y entonces las abogadas y abogados le dicen a esta persona, bueno, muy bien, lo defendemos. Pero díganos la verdad, ¿tenía el 4% de firmas o no tenía el 4% de firmas? Y contesta esta persona, no, no tengo el 4% de firmas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a defender? Pues para eso los contraté. Si yo supiera, no los contrato y me voy yo solo al tribunal, pues para eso son abogadas y abogados, ¿no? Pero imagínense que ustedes sean las abogadas y abogados. Si no conocemos las atribuciones del INE y no conocemos las atribuciones del Tribunal Electoral, y así como de los OPLES y de los tribunales electorales locales, no vamos a ser buenas abogadas y abogados. Y no vamos a saber plantear una demanda porque ni siquiera sabemos ante qué autoridad estamos acudiendo y qué atribuciones tiene esa autoridad. Pero bueno, él sí contrató buenas abogadas, abogados, porque ¿saben qué? Llegaron al Tribunal Electoral Estatal, no el federal, sino el del Estado de Baja California Sur. ¿Y saben qué le plantearon en la demanda? Le dijeron, oye, ¿sabes qué, tribunal? El 4% de firmas que dice el artículo tal de la ley es inconstitucional y también es inconvencional. Por lo tanto, no se lo puedes hacer efectivo, ¿no? A mi cliente. No sé si decía la demanda a mi cliente, pero imagínense, no se lo puedes hacer efectivo a esta persona que no obtuvo el 4%.
Por lo tanto, Tribunal Electoral de Baja California Sur, ordénale al INE que lo registre, digo, al Instituto Estatal Electoral que lo registre. ¿Por qué es inconstitucional el 4%? Ahora pónganse en el otro papel. Ustedes son magistradas o magistrados del Tribunal Electoral de Baja California Sur. Y les están diciendo que la norma es inconstitucional y que también es inconvencional. ¿Qué quiere decir inconvencional? Contraria a los tratados internacionales que son obligatorios para México. Y pues la Constitución es obligatoria para todas las autoridades en nuestro país y entonces es contraria a la Constitución. ¿Qué es lo primero que tienen que revisar como tribunal electoral? Bueno, ¿por qué es contraria a la Constitución? ¿Qué exige la Constitución? Y entonces, por ejemplo, revisamos Presidencia de la República. ¿Cuánto se exige de porcentaje en firmas? 1%. El parámetro es 1%, no 4%. Luego, senadurías y diputaciones. ¿Cuánto se exige de firmas para candidaturas independientes? 2%. Entonces, la Constitución nos habla de un parámetro, de un porcentaje entre el 1 y el 2. Y acá le pusieron 4. Pues está medio exagerado, ¿no? Bueno. Tratados internacionales. ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Qué dice un órgano muy importante europeo que se llama la Comisión de Venecia, un órgano del Consejo Europeo que ve asuntos electorales, etcétera? Otros tratados internacionales que dicen 1%. Entonces ese 4, esa ley local que habla del 4, es una ley que no es conforme a la Constitución. Y ese 4% es una ley que no es conforme a los tratados internacionales. Entonces, ¿qué resuelve el Tribunal Electoral? El del Estado. Resuelve que es inconstitucional y que es inconvencional ese artículo y que por lo tanto no se lo va a aplicar a esa persona. Pero entonces queda otra duda. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje? Entonces dice el tribunal, mira, el porcentaje es entre el 1 y el 2% de firmas, porque así lo dice la Constitución Federal y así lo dicen los tratados internacionales. Y esta persona sí reunió el 2.4%. Y nos está diciendo el instituto, tienes el 2.4, no el 4, pero sí el 2.4. Entonces dice el tribunal, es suficiente el 2.4 porque está en el parámetro constitucional y está en el parámetro de los tratados internacionales. Entonces el Tribunal Electoral de Baja California Sur ordenó registrar a esta persona como candidato independiente. Pero como los partidos políticos no querían que fuera candidato independiente, impugnaron ante la Sala Superior, que no tenía mucho sentido esa impugnación, pero lo hicieron. ¿Y saben qué le dijeron a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal? Oye, el Tribunal Electoral local no puede inaplicar normas, no tiene esas atribuciones. Pero fíjense cómo no tenía mucho sentido, porque si no lo hace el local, lo hubiera hecho el federal, porque el federal sí tiene directamente esas atribuciones, ¿no? Pero bueno, contestó la Sala Superior, sí tiene esas atribuciones en el ámbito local, porque la Constitución Federal dice que todas las autoridades, no dice el Tribunal Electoral, todas las autoridades deben de proteger derechos humanos de todas las personas y potencializar su protección. Y en caso de duda hay que proteger los derechos humanos, no restringirlos. Y esta era una protección a un derecho humano. ¿Qué derecho humano se estaba protegiendo? El derecho a ser votado, el derecho a ser candidato. Entonces dice la Sala Superior, todos los tribunales electorales locales, en el ámbito de su competencia, pueden aplicar normas. ¿Qué quiere decir en el ámbito de su competencia? Pueden aplicar normas que estén en la legislación de su estado. Y a la fecha, después de 2015, eso sigue aplicando. Entonces, cualquier tribunal electoral estatal también pueden aplicar normas estatales de su estado. Si la norma es federal, entonces sí, o de una ley general, pues entonces sí nos vamos al Tribunal Electoral Federal, al del Poder Judicial de la Federación, pero también va a proteger las normas. Y cuando las normas no sean constitucionales o no sean convencionales y vulneren derechos humanos, en este caso derechos políticos, las va a aplicar el Tribunal Electoral Federal. Entonces vean cómo sí tenemos que conocer muy bien las atribuciones, tanto del INE como del tribunal, pues para saber ante qué autoridad acudimos y hasta dónde le alcanza a esa autoridad para que nosotros podamos proteger el derecho político de esa persona.
¿Y saben qué pasó después en Baja California Sur? Las legisladoras y los legisladores de Baja California Sur reformaron esa norma que decía el 4% y le bajaron al 2% o algo así para que fuera una norma constitucional y fuera una norma convencional. Es decir, hasta el propio Poder Legislativo de Baja California Sur, pues entendió el asunto y reformó esa norma. Ahora no tengo el dato exacto, pero seguramente en este momento, si quiere ser uno candidato a gobernador o gobernadora independiente en Baja California Sur, yo les aseguro que el porcentaje es del 2% o menos. Pero todo lo que se tuvo que hacer, ¿no? Pero fíjense cómo es muy importante conocer las atribuciones de cada una de las autoridades y revisar sobre todo quién es el último, quién toma la última decisión. Y en todo lo electoral, la última decisión la toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso sus sentencias y su jurisprudencia es tan importante porque obliga a todas las autoridades electorales del país. Si la Sala Superior dice esto es así, es obligatorio para todos, absolutamente para todos, también para el INE y también para los partidos políticos. Y cualquier norma que no sea conforme a la Constitución, el tribunal puede decir es inconstitucional y no se aplica, incluyendo lineamientos, acuerdos del Instituto Nacional Electoral, resoluciones del Instituto Nacional Electoral, las puede revocar en cualquier momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como temas de fiscalización, temas de registros de partidos políticos, cualquier tema lo puede resolver. Bueno, ya nomás les platico otro y ya, porque si no, aquí nos vamos a pasar toda la noche. Otro del INE muy interesante, ¿no? En el 2015, el PT, que seguramente es un partido que todas y todos ustedes conocen, en el 2015 el PT pues andaba ahí jugándose la vida para conservar su registro. El registro de los partidos políticos conforme a la Constitución y a la ley nos habla de que para que conserven su registro los partidos políticos deben de obtener un 3% de la votación. Y entonces, pues ahí andaba el PS, el PT que sí, que no, que sí, que no. Viene la elección del 2015 y entonces en esa elección del 2015, pues no me acuerdo exacto del dato, pero si yo hubiera sido el presidente del partido del PT, sí me da un infarto, ¿no? Porque vienen las elecciones de diputaciones federales y creo que tuvo 2.98. Imagínense, le faltaban 2 centésimas o no sé qué para el 3. 2.98. No, no me crean mucho el dato, pero así cerca, es muy, muy cerca del 3. Pero no llegó al 3. Y entonces el INE le dice, pues pierdes tu registro. Me da mucha pena, estuviste muy cerca del 3, pero la Constitución es muy clara, dice el 3, no lo tuviste, pierdes tu registro. Y otra vez, contrata el PT buenas abogadas y buenos abogados, y ahí viene al tribunal. Pero fíjense todo lo que le pensaron, y le pensaron muy bien. En esa elección de diputaciones federales, el Tribunal Electoral anuló la elección de diputaciones federales del Distrito 1 en Aguascalientes. Por diversas irregularidades que sucedieron, dice el tribunal, se anula la elección de diputaciones federales en el Distrito 1 en Aguascalientes y se convoca a elecciones extraordinarias para elegir a el candidato y el diputado de ese distrito o la diputada. Por lo tanto, por lo pronto queda la vacante y nos vamos a elecciones extraordinarias. Entonces, ¿qué creen que dijo el PT? Oye, ¿sabes qué? Te equivocaste, INE. ¿Cómo que me equivoqué? Sí, pues falta la votación de este distrito, porque el tribunal anuló todos los votos. No, pero que tú tuviste muy pocos votos en ese distrito. No, no importa cuántos tuve. Se anularon todos los votos. Y entonces me faltan los votos de la elección extraordinaria. Entonces ya no me acuerdo, ya no les quiero decir algo que no sea cierto, pero creo que en esa elección extraordinaria no tenía candidato el PRD. No sé por qué, ni estoy seguro, pero bueno. Pero en esa elección extraordinaria obtuvo el PT votos que no obtuvo ningún otro distrito, creo. Y entonces en la elección extraordinaria, esos votos que obtuvo el PT le alcanzaron para el 3%. Y entonces señaló la Sala Superior, hay que esperar los votos de la elección extraordinaria
no le puedes quitar su registro todavía al PT. Viene la elección extraordinaria y le alcanzan los votos de esa elección extraordinaria al PT para llegar al 3%. Y entonces tanto el INE como el Tribunal Electoral pues confirman que sí obtuvo su registro al partido político, el PT, es decir, que no perdió su registro y que puede seguir como partido político nacional y que tiene derecho a todas las prerrogativas, que en pocas palabras son tiempos en radio y televisión y financiamiento público. Y por eso todavía vemos en la boleta al PT, por ese asunto, fíjense, donde el INE le quitó su registro y posteriormente el tribunal dijo, no, tenemos que esperarnos a la elección extraordinaria porque el registro es a partir de la votación en los 300 distritos. Y aquí falta un distrito. Y bueno, por eso les digo, seguimos viendo al PT ahí. No sucedió lo mismo con el PS en el 2018. Es un caso que también llama mucho la atención porque ganó su candidato a la presidencia de la República, pero el PES perdió su registro como partido político porque no alcanzó el 3%. Y por ahí se alegó en el tribunal por parte del PES que se distribuyó mal el voto, que en las boletas le dieron, en las casillas le dieron más votos a Morena que al PES, en fin, ahí alegó algunas cosas el PES, impugnando los cómputos distritales en prácticamente todos los distritos del país, dijo que se distribuyó mal el voto, que le dieron más al PT, que le dieron más a Morena y que le dieron menos a él, pero bueno, no tuvo razón, y entonces el tribunal dijo, no sabes qué, no alcanzaste el 3%, pierdes tu registro. Luego el PES participó con otro nombre, pero también se llamaba PES en la de 2021 y lo mismo, estuvo cerca del 3%, pero no obtuvo el 3% y volvió a perder su registro. Y esto se ha estado investigando y se ha estado revisando. Yo no sé si impacte en esta próxima reforma electoral o no, pero hay quienes dicen hay que bajarle al 3%, hay quienes dicen hay que subirle. México empezó con el 1.5% para tener tu registro y ahora estamos en el 3%. En algunos países en el mundo se exige el 5% por lo menos para obtener tu registro o para conservar tu registro como partido político, pero en otros países el 1, entonces pues ahí se los dejo también de tarea. Está bien el 3, le bajamos para tener más partidos o le subimos para tener menos partidos políticos o nos quedamos en el 3, ¿no? Desde mi punto de vista creo que el 3 está bien, no hay que bajarle porque creo que por lo menos te tiene que apoyar el 3% de la población a nivel nacional, de las ciudadanas y de los ciudadanos para que seas un partido político nacional, sobre todo porque tienes acceso a las prerrogativas y acceso a financiamiento público. Si no tuvieras acceso a financiamiento público, pues a lo mejor le bajábamos al 2 o al 1.5, pero si vas a tener acceso a financiamiento público, pues sí tienes que cumplir con unos determinados requisitos muy importantes. Pero son así, como este caso, hay muchísimos casos donde el INE emite una resolución y esta es revisada por el Tribunal Electoral, ¿no? Bueno, ahora el artículo 41 nos dice, la renovación del Poder Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres. Y ahí viene otro problema. ¿Cuándo son libres las elecciones y cuándo no? Por ejemplo, si en una elección hay intervención de las autoridades municipales, autoridades estatales o autoridades federales, pues entonces esa elección ya no fue libre porque hubo recursos públicos en esa elección. Luego, si una candidata, un candidato se manifiesta a favor o en contra de un partido político, no una candidata, perdón, si un órgano de gobierno se manifiesta a favor o en contra de un partido político, por ejemplo, el presidente de la República se habla a favor o en contra de un partido político, eso también se tiene que sancionar porque está coaccionando al electorado para emitir el voto. También si un líder religioso se pronuncia a favor o en contra de un partido político, también eso debe sancionarse porque la elección no fue libre. Hubo coacción en el voto, se estuvo presionando al electorado por parte de un líder religioso. Y por todos estos casos se han anulado elecciones. Si hay financiamiento ilícito durante las campañas, también se puede anular la elección. Si se abusó de radio y televisión, es decir, si se contrataron tiempos en radio y televisión no autorizados por el INE, entonces también se puede anular la elección. Entonces, este elemento que dice la Constitución, elecciones libres, es muy importante. Entonces, dentro de las atribuciones del INE
está regular y monitorear todo lo que hacen los partidos políticos y sus candidaturas durante todo el proceso electoral. El INE monitorea, es una de sus máximas atribuciones. El INE monitorea, es decir, el INE revisa las 24 horas todo lo que aparece en radio, en televisión y en redes sociales. Todo lo que puede tener relación con propaganda política, el INE las 24 horas durante una campaña revisa y monitorea todo lo que está sucediendo. Y si hay algo que es ilegal, inmediatamente el INE pues le da aviso al tribunal. Se presenta una denuncia por parte de algún otro partido, de algún ciudadano, de alguna candidata y le dice al INE, oye, esta persona dijo esto en el radio, dijo esto en la televisión, no apareció así asado en redes sociales. El INE, como lo tiene monitoreado, lo revisa y después le manda ese monitoreo el INE al tribunal para que el tribunal, pues una vez que hizo la investigación el INE, revise el caso y en su caso sancione a los responsables y también en su caso anule la elección. Entonces vean cómo también van sus atribuciones de la mano. El INE, cuando se presenta una denuncia, es el encargado de realizar toda la investigación y el encargado de resolver y sancionar es el Tribunal Electoral. Pero ya que el INE hizo toda la investigación, entonces aquí las atribuciones del INE es hacer la investigación y las atribuciones del tribunal es mándame el expediente ya con todas las pruebas, con toda la investigación y yo como tribunal voy a resolver y en su caso voy a sancionar a los responsables y en su caso puedo anular la elección. Pero no lo podía hacer solo el tribunal, porque el tribunal no es una autoridad investigadora. Quien investiga todos esos temas y monitorea todo lo que aparece en radio, en televisión y en redes sociales es el INE. Una vez que el INE integra el expediente, lo manda al tribunal. Y el que resuelve y sanciona es el tribunal. Entonces, insisto, las atribuciones van de la mano. No puede existir realmente el INE sin tener ahí el tribunal. Y el INE no podría resolver una serie de asuntos si no participa en primera instancia el INE. El INE hace esas investigaciones que yo les digo sobre radio, televisión y redes sociales. Y luego el INE hace la fiscalización de todas las elecciones, de todas las candidaturas. El INE fiscaliza absolutamente a todas las candidaturas y a todos los partidos políticos de todas las elecciones, no crean que de las federales, también de las locales. Y si hay 200 candidatas y candidatas, pues el INE fiscaliza a las 200 y 200 candidatos. Cuando emite su dictamen de fiscalización, el INE, ese dictamen lo revisa el tribunal. Y luego por ahí en la Constitución se dice, si rebasa los topes de gastos de campaña, se puede anular una elección. Como ya vimos, quien anula la elección es el tribunal, pero ¿quién va a decidir si se rebasaron los topes de gastos de campaña o no? El INE en la fiscalización le va a informar al tribunal si ese partido o esa candidatura rebasó los topes de gastos de campaña. No podría hacerlo el tribunal. Pues obviamente el tribunal no tiene una estructura para realizar la fiscalización de todas las elecciones. Entonces, quien realiza la fiscalización de todas las elecciones es el INE, pero quien revisa esa fiscalización y quien revisa si se rebasaron o no los topes y decide anular o no una elección es el Tribunal Electoral. Pero vean cómo también van de la mano pues todas esas atribuciones, ¿no? El INE fiscaliza y el tribunal resuelve sobre esa fiscalización si alcanza para anular una elección o solamente se sanciona a los que realizaron esos gastos de campaña, ya sea candidaturas o ya sea partidos políticos. Lo mismo radio y televisión. El único que tiene derecho a decidir cuánto tiempo tienen radio y televisión durante una campaña los partidos políticos y sus candidaturas es el INE. El INE en una campaña le va a decir a los partidos, tú tienes 2 minutos, tú tienes 3, tú tienes 5 y tú tienes 10. Cada día en radio y televisión. Si no se cumplen con esos minutos o lo que ustedes quieran, hay cualquier irregularidad, entonces se presenta una queja. Esa queja la va a resolver el tribunal. Pero el INE le va a mandar un informe al tribunal y le va a decir, efectivamente aquí apareció este candidato en radio y televisión y yo no lo autoricé. Con ese informe del INE, el tribunal va a sancionar en su caso a ese candidato o a ese partido político o al que pagó esa propaganda. También lo va a sancionar.
Y a la televisora que transmitió esa propaganda política prohibida, también la va a sancionar. No crean que nomás es el candidato. Se sanciona la candidatura, al partido, al que pagó la propaganda y a la televisora o la estación de radio que transmitió esa propaganda. Todos salen sancionados. Pero quien sanciona es el tribunal, no el INE. Entonces, en pocas palabras, el INE tiene la atribución para realizar toda la investigación y mandar el expediente al tribunal, y el que va a sancionar es el tribunal. El INE actualmente no tiene facultades para sancionar por estos temas de radio y televisión. Pero van de la mano. El tribunal no podría sancionar si no tiene atribuciones el INE para realizar toda la investigación y para realizar todo el monitoreo en radio y televisión. Y las sanciones son económicas en primer lugar, pero en segundo lugar las sanciones también pueden alcanzar para anular una elección. Ahora, ¿cómo se anula? Eso, perdón, ¿cómo se sanciona? Eso también es muy importante saberlo. ¿Cómo se va a anular? Pues de acuerdo a la capacidad económica del infractor o del responsable. Por ejemplo, en esa propaganda política, a lo mejor la contrató una persona física. Entonces, y se transmitió en televisión. Entonces, a la persona física, a lo mejor el tribunal la sanciona con 10 pesos, pero a la televisora a lo mejor con 1,000 pesos. ¿Y por qué? Si hicieron lo mismo. Porque la capacidad económica de la televisora es mucho más grande que la capacidad económica de la persona física. Y yo como tribunal y como instituto, ¿cómo voy a saber cuánto ganó de dinero esa persona el año pasado, ya sea persona física o ya sea persona moral? Entonces el INE, también dentro de sus atribuciones, firma convenios con el SAT, con la Secretaría de Hacienda, con la Unidad de Investigación Financiera, es decir, el INE y el tribunal firman convenio con una serie de autoridades para que le den la información tanto al INE como al tribunal de la capacidad económica de esa persona. Entonces, ojo, porque donde paguemos algo en radio y televisión y no estemos dados de alta en Hacienda, pues olvídense, nos va a ir muy mal, ¿no? Porque además, tanto el INE como el tribunal, también dentro de sus atribuciones, pueden dar vista a otras autoridades, porque hay algún tema electoral, puede configurarse en un ilícito fiscal, o puede configurarse en un delito penal, o puede configurarse en un delito electoral. Entonces, muchas veces da vista el tribunal a estas autoridades para que sigan una investigación ya de otro tema no electoral, pero para que sigan una investigación de carácter fiscal o una investigación de carácter penal. Por ejemplo, si se acreditan recursos de procedencia ilícita en una campaña, pues el INE puede dar vista a las autoridades penales para que le den seguimiento a ese dinero que llegó a esa campaña. Todo eso está, insisto, dentro de las atribuciones del INE y dentro de las atribuciones del tribunal, y también puede configurarse un delito electoral. Entonces también se le da vista a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales para que también investigue lo relacionado con ese tema que puede configurarse en un delito fiscal, como introducir recursos de procedencia ilícita en una campaña, o cómo introducir también recursos públicos en una campaña. Acuérdense que recursos públicos no solo es dinero. Recursos públicos son una serie de temas públicos. Por ejemplo, si yo trabajo en un municipio, si yo trabajo en un ayuntamiento y voy a una campaña el lunes a las 12 del día, estoy utilizando recursos públicos. ¿Pero cómo? Si no llevo dinero, ¿no? Pero a ti te pagan para estar en el municipio, no en la campaña. Es lunes a las 12 del día, pues tu horario puede ser, por ejemplo, de 8 a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, y entonces tú a las 12 del día, pues estás en la campaña. En vez de estar en el municipio, estás utilizando recursos públicos en una campaña, en un proceso electoral. Pero si a eso le agregamos que te fuiste en el coche del municipio, peor. Con la gasolina del municipio, peor. Con el celular que te paga el municipio, peor, ¿no? Todos esos son recursos públicos. Entonces, ojo, esos temas también son muy interesantes en el tribunal, porque fíjense, eso también nos llegaron casos muy interesantes. Hay funcionarios públicos que no tienen horario, ándale pues, pero que también tienen derechos humanos como el derecho
de libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho de participación política, pero yo les pregunto, ¿una gobernadora cuál es su horario? Pues no tiene. Es gobernadora los 7 días de la semana, las 24 horas. Pero también les pregunto, ¿una gobernadora puede acudir a una campaña y está utilizando recursos públicos o no? Pues a lo mejor puede ir un domingo a una campaña y ojo, lo más importante es que no se puede pronunciar a favor o en contra de nadie durante esa campaña. No se puede subir al templete y decir la gobernadora, voten a favor de este candidato, porque entonces en una de esas hasta se anula la elección. Así pasó en el distrito que les platicaba en Aguascalientes. El candidato a diputado federal en Aguascalientes, pues el día de la jornada electoral llegó el gobernador con el autobús del gobierno, con su equipo de trabajo, acompañó al candidato a diputado federal a votar, dijo por quién votó, enseñó la boleta marcada antes de meterla a la urna, una serie de acontecimientos donde ahí había recursos públicos. Pero vean cómo se tiene que matizar cada caso en concreto, porque les digo, una gobernadora, pues no tiene horario. Y una gobernadora es gobernadora donde se presente. Y a lo mejor una gobernadora por ley necesita un aparato de seguridad, y más en estos tiempos. Entonces, pues sí, a lo mejor puede ir a una campaña la gobernadora y tiene que ir con un aparato de seguridad, no va a ir sola, va a ir con su chofer, va a ir con una guardia que la cuide, etcétera. Y no le podemos impedir en su derecho a asociación. Pero si de ahí pasa a pronunciarse a favor de un partido, etcétera, hace campaña política, entonces sí ya podría ser sancionado. Pero cada caso es muy particular. Ahora, esta persona que trabaja en el municipio, que fue a las 12 del día un lunes, pues está utilizando recursos públicos y se le puede sancionar. Pero si va un domingo, pues no hay ningún problema. Si va un sábado, no hay ningún problema. Si va el lunes después de las 4 de la tarde, pues no hay recursos públicos, ¿no? Entonces hay que revisar siempre cada caso en particular, pero estas quejas que se presentan por estos temas, las investiga el INE en sus atribuciones de autoridad investigadora y las resuelve el tribunal en sus atribuciones de autoridad que va a resolver todos estos asuntos por tratarse de una autoridad jurisdiccional. Entonces vean cómo las atribuciones son en conjunto, van de la mano, pero las atribuciones de una autoridad administrativa con el INE son muy particulares y las atribuciones de una autoridad jurisdiccional como el tribunal son muy distintas a las del INE, pero ambos órganos tienen máximas atribuciones en materia electoral. A nivel local sucede lo mismo. Tiene ciertas atribuciones el OCLE y ciertas atribuciones el Tribunal Electoral. La diferencia a nivel local es que el Tribunal Electoral Federal puede revisar todo lo que hacen los OPLES y puede revisar todo lo que hacen los tribunales electorales y la decisión final la va a tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, a esas dos autoridades sí las pueden revisar. Al INE también la pueden revisar, esa autoridad. Al tribunal nadie va a revisarle sus sentencias. De ahí la importancia del Tribunal Electoral. Y les digo, sigue a discusión el tema. ¿Por qué son definitivas e inatacables las sentencias del tribunal? Pero tiene así desde 1990. ¿Eh? La Constitución desde 1990 y luego en 1993 ha señalado que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Y la Corte no participa. Y suena duro, suena fuerte, que la Corte no pueda revisar las sentencias del tribunal, pero son máximas atribuciones de este Tribunal Electoral. Sus sentencias no pueden ser revisadas. Y máximas atribuciones del INE, que es un instituto nacional electoral. Sin embargo, todos los actos y todas las resoluciones del INE sí pueden ser revisadas por el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, más o menos aquí está cuáles son las autoridades, ¿no?, que participan en un proceso electoral. La Procuraduría, que ahora se llama Fiscalía General de la República, vía Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales. Ya platicamos un poco de esta autoridad y que revisa los temas penales que después los pasan al Poder Judicial Ordinario. Luego la Suprema Corte tiene una atribución de acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte, al principio, cuando se aprueba una norma por parte de un Estado o por parte del Congreso de la Unión, esa norma la puede revisar la Corte. Y la Corte puede declarar la invalidez de uno o varios artículos de esa nueva ley electoral.
Es la única atribución que tiene la Suprema Corte. Cuando se aprueba una norma electoral en un estado o a nivel federal, esa nueva norma la puede revisar la Corte. Y si por ahí hay una norma inconstitucional, entonces la Corte puede declarar la invalidez de esa norma porque es inconstitucional, o puede declarar la invalidez de esa norma porque es inconvencional. Y entonces esa norma para el próximo proceso electoral no aplica. Esas son las atribuciones de la Corte. Luego ya iremos viendo mañana también las atribuciones del tribunal, ya platicamos de una, y mañana también pues vamos a hablar de las atribuciones más importantes del INE, que son delegación, atracción y asunción. Por aquí nos pregunta la compañera también. Yarumil Lisset Sánchez, doctor, también se ha sancionado el uso de recursos públicos cuando algún gobernador acude o gobernadora acude a campañas internas respecto de elecciones internas de su partido. Bueno, aquí ha señalado el tribunal que una elección interna, mientras no se haga pública, es válido y pueden acudir cualquiera a la elección interna, mientras no se haga pública. Pero cuando esa elección interna es pública, entonces sí puede haber diversas sanciones. ¿A qué me refiero? Si hace elección interna un partido político, pero es en un lugar cerrado y nadie se enteró más que los militantes de esa precampaña o de esa elección, bueno, pueden acudir todos los que se estimen sean militantes de ese partido político. Pero si esto sale en radio, si esto sale en televisión, si esto sale en redes sociales, que es muy fácil, entonces ya no fue un procedimiento interno, ya fue un procedimiento donde se enteró toda la ciudadanía yarumi y entonces sí se puede sancionar a diversas autoridades que participaron en esa precampaña de esa elección interna de sus candidaturas. Porque les digo, también puede ser gobernador o gobernadora, pero también tengo derechos políticos y también tengo derecho a participar en una campaña, pero no pronunciarme para no afectar la equidad en la contienda. Sí, exactamente, Antonio, también si sale en redes sociales, pues ya no fue interno dentro del partido, ya fue público. Y les digo, actualmente en estas fechas, pues aunque se organice una junta de 5 personas dentro de una casa, pues eso puede salir en redes sociales, entonces ya es público, ya no se llama interno, ya salió a lo público y entonces ya puede afectar la contienda, porque acuérdense también que lo que sale en redes sociales después aparece en televisión, se comenta en radio y se comenta en la prensa. Entonces ahora el mayor impacto en una elección es lo que salga en redes sociales, no tanto radio y televisión. Porque ya sabemos que primero va a salir en redes sociales, pero ya sabemos que es importante la noticia, luego se va a transmitir en televisión o se va a reproducir lo que salió en redes sociales en televisión, luego se va a comentar en el radio, luego se va a escribir en la prensa. Entonces, claro, el mayor impacto actualmente en una campaña son redes sociales y fíjense lo que les voy a decir, no está regulado en la Constitución ni en la ley. Ojalá en esta reforma electoral se hable algo del tema de regular algunas cosas de redes sociales, porque obviamente las redes sociales son totalmente abiertas y no se pueden restringir, pero lo ha dicho el Tribunal Electoral, cuando sea espontáneo, cuando hay dinero de por medio para publicar algo, una propaganda política en redes sociales, entonces ya se tiene que regular. O cuando alguna autoridad como un gobernador o una gobernadora se pronuncia en redes sociales a favor o en contra de una candidatura, etcétera, pues también puede ser, puede provocar una serie de sanciones porque se está afectando la equidad en la contienda, o también, por ejemplo, cuando un líder religioso se pronuncia en redes sociales y coacciona el voto, pues también puede esto sancionarse y puede alcanzar para que se anule una elección, como sucedió en Tlaquepaque, Jalisco, el año pasado, que se anuló una elección por propaganda religiosa en redes sociales por parte de un cardenal 6 días antes de la elección. Entonces sí, Jesús, Antonio, Gabriela, hay que revisar los temas en lo particular, pero bueno, aquí también nos dice Antonio, si sale en redes sociales, pues ya lo comenté, también es como si saliera prácticamente en radio y televisión. Jesús Alexander nos dice, pero hoy en día, ¿qué evento político no se filtra en redes sociales? Exactamente, ahí está la cosa, ¿no? Hay que revisar si afecta o no Jesús el proceso electoral y quién transmitió eso en redes sociales y si nos alcanza, le alcanza el INE en su investigación para saber, por ejemplo, si alguien pagó esa propaganda en redes sociales para, en su caso, sancionarlo. El tribunal. Recuerden que quien sanciona es el tribunal.
Nos dice Gabriel Aguirre, en caso de Delfina Gómez de financiamiento ilícito, ¿por qué se habla de que el INE sancionó al partido cuando esa atribución es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? No, la denuncia, como les decía, hay que ver de qué caso se trata y cómo se resolvió, pero la investigación la realiza el INE, todo lo que es radio, televisión y redes sociales. Cuando hablamos de financiamiento público y la fiscalización la realiza el INE, pues el INE inmediatamente le dice al tribunal, sabes que en esta fiscalización sucedió esto, el partido impugnante el tribunal y entonces quien va a sancionar los temas de fiscalización es el INE. Entonces quizá aquí hay una confusión o habrá que ver a qué se refiere con que sancionó el INE porque la autoridad sancionadora es el Tribunal Electoral. Inclusive existe una sala para todos los temas de radio y televisión y redes sociales. Existe una sala especial en el tribunal, se llama así, sala especializada, sala regional especializada. A esa sala le llegan todos los asuntos relacionados con radio, televisión y redes sociales. Resuelve y sanciona, en su caso, esa sala especializada y contra la sentencia de esa sala regional nos podemos ir a la sala superior. También en temas de fiscalización, pues el tribunal, digo, el INE emite su dictamen de fiscalización y si por ahí dice el INE que hay alguna irregularidad en la fiscalización, entonces el partido político se defiende ante el tribunal. Y entonces ya el tribunal decidirá si tiene razón el INE en la fiscalización o si tiene razón el partido político o la candidatura o a quien se le haya fiscalizado, si tiene razón o no. Pero lo que me refiero que directamente sanciona el tribunal son temas relacionados con radio, televisión y redes sociales. Ahí ya la investigación y las sanciones las emite directamente el tribunal. En algunos otros casos, primero sanciona el INE y posteriormente sanciona el tribunal, ¿no? Y podemos impugnar la sanción del INE ante el tribunal. Pero tratándose de radio, televisión y redes sociales, ahí sí directamente todos los asuntos los ve el tribunal y el INE tiene competencia nacional para todo lo relacionado en radio, prensa, en televisión, y también el INE tiene competencia nacional para todo lo relacionado en fiscalización. Antes los soples revisaban temas de radio y televisión, y antes los soples revisaban temas de fiscalización. Pero con la reforma 2014, esas atribuciones de los institutos estatales electorales pasaron al INE. Ahora todo lo relacionado con radio y televisión, la investigación la hace el INE y todo lo relacionado con fiscalización, todos los temas de fiscalización los realiza el INE y ahí perdió competencia todos los institutos estatales electorales del país, ¿no? Nos dice Isela, de ahí el deber de cuidado de los partidos políticos y sus candidaturas. Exactamente. No, Gabriela, estamos a tus órdenes, hay que ver el caso concreto, no me acuerdo este caso de Delfina, pero sí te puedo asegurar, si es radio, televisión o redes sociales, no pudo sancionar en su momento el INE porque la única autoridad sancionadora en estos temas de radio, televisión y redes sociales es el tribunal. Si es otro caso distinto a esto, hay que ver si primero sancionó el INE y después el tribunal revisó esa sanción o si sancionó directamente el tribunal o inclusive son asuntos que también pueden llegar al tema de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales o son temas que pueden llegar a un tema de Hacienda o del SAT, etcétera, ¿no? Hay que ver cada caso en particular, pero bueno, yo les mencionaba, así están las atribuciones del INE, así están las atribuciones del tribunal. En muchos temas van de la mano porque el INE investiga y quien sanciona es el tribunal. En otros casos sanciona primero el INE y posteriormente esa sanción la revisa el tribunal, ¿no?, electoral del Poder Judicial de la Federación como autoridad de última instancia. Por eso es tan importante lo que diga el tribunal, porque a mí se me sanciona por alguna cosa el INE, todavía agoto la instancia ante el tribunal. A mí si el INE me dice rebasaste los topes de gastos de campaña en su fiscalización, todavía me puedo ir al tribunal y que el tribunal confirme que rebasé los topes o que el tribunal me diga, no, pues sabes qué, no rebasaste los topes de gastos de campaña, se equivocó el INE. Entonces, no amerita ninguna sanción. Por eso es tan importante, les digo, lo que dice el tribunal, porque finalmente la última palabra la va a decir el tribunal electoral sobre todos los actos, todas las resoluciones del INE y también sobre todos los actos y resoluciones de los institutos estatales electorales y las sentencias de todos los tribunales electorales de los estados
y de la Ciudad de México también esas sentencias pueden ser revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, es un embudo y todo llega al Tribunal Electoral. Por eso es muy importante también conocer las atribuciones del Tribunal Electoral, porque no hay acto o resolución que no se pueda revisar por el Tribunal Electoral. Por eso el diseño electoral en México es muy interesante, porque desde 1990 el Poder Legislativo dijo: vamos a crear dos autoridades, el IFE y el Tribunal Federal Electoral, y las dos autoridades siempre deben ir de la mano en la organización y en la calificación de las elecciones, y son las autoridades únicas. Ninguna otra autoridad se puede meter en la organización y en la calificación de las elecciones, tanto el INE como el tribunal a nivel federal, y a nivel local pues tenemos, ya lo vimos, los soples y los tribunales electorales en primera instancia, y posteriormente todos esos actos y resoluciones y sentencias las puede revisar el Tribunal Electoral en segunda instancia. Bueno, compañeras y compañeros, no sé, aquí nos dice Antonio, se acreditó que cuando fue alcaldesa de Texcoco se le hacían descuentos a los trabajadores de ayuntamiento, y esas cantidades fueron a parar a campañas políticas. Bueno, ese tema a lo mejor se tendría que dar vista a otras autoridades para ver si se puede configurar algún delito electoral o algún delito penal o algún delito fiscal, etcétera. Esa ya no es competencia del tribunal ni del INE, pero que lo que sí le corresponde al tribunal y al INE, Antonio, es dar vista a las autoridades que le van a dar seguimiento a estos temas. Como se trata de descuentos que se le hicieron a los trabajadores en su nómina, pues ya aquí el INE y el tribunal, como preguntaba la compañera, no son autoridades para sancionar en su caso. Esto aquí se le da vista pues a las autoridades correspondientes para que en su caso esas autoridades sancionen o no a esta persona por andar descontando, en su caso, si es cierto o no, o no es cierto, descuentos de sus trabajadores. Pero ya no es un tema electoral, entonces lo que le corresponde al INE y al tribunal, pues das vista a la autoridad para que realice esa investigación. Y algunos otros temas que no tienen relación con la materia electoral, sí les corresponde solamente a las autoridades electorales dar vista a la autoridad competente. En muchos casos que se dan así, lo que le corresponde al tribunal es dar vista a la autoridad competente. El tribunal solo tiene atribuciones para sancionar por temas electorales o para, en su caso, anular una elección por temas electorales. Si el tema no es electoral, pues como en este caso que me están diciendo de la alcaldesa de Texcoco, pues se tendrá que dar vista a las autoridades correspondientes para que le den seguimiento a esta investigación, que por cierto, pues seguramente ya los compañeros que se han pronunciado y las compañeras pues saben muy bien que, por lo que parece, va a ser nuevamente la candidata a gobernadora por parte del partido político Morena en la próxima elección del Estado de México, ¿no? Pero insisto, hay cosas que sí tiene competencia el INE y el tribunal para sancionar, y hay otros temas que simple y sencillamente hay que darle vista a otras autoridades para que le den seguimiento a esas investigaciones y en su caso se sanciona. Y les digo, se puede configurar un delito fiscal, se puede configurar un delito este, electoral, o también se puede configurar un delito penal, ¿no? Hay que revisar todos esos casos, o también puede ser una sanción administrativa, es decir, hay que ver cuál es la autoridad competente y hay que ver cómo resuelve posteriormente esa autoridad competente esos casos. Bueno, no sé si alguna otra compañera o compañero tuviera alguna duda. Si no, acuérdense, como dicen en la televisión, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal para seguir viendo algunas atribuciones del INE ya directamente. Y les digo, cualquiera de ustedes que quisiera esta presentación, las láminas que vimos hoy y las láminas que vamos a ver mañana, con todo gusto, como les dije al principio, estoy a sus órdenes en mi correo electrónico, en mi Twitter, con todo gusto. Si me escriben a mi correo electrónico mañana, con todo gusto yo les hago llegar esta presentación. Y cualquier duda que tuvieran posteriormente, de veras con toda confianza, escríbanme a mi correo electrónico y podemos discutir el tema, o si necesitan alguna información de la Escuela Judicial Electoral o alguna jurisprudencia, alguna sentencia, algún tema que quisieran investigar, pues con todo gusto estamos ahí a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias a todas y a todos, que tengan una excelente noche
y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho, hasta luego, y gracias al Cristian que le dio seguimiento a esta presentación, mi compañero de la Escuela Judicial Electoral. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego y gracias por todos sus comentarios. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor. Gracias, doctor Darío. Cuídense mucho. Saludos, doctor. Buenas noches. Hasta luego, Eric. Un abrazo, Pedro. Hasta